¿Sabes por qué el llamado que Jesús le hizo a los apóstoles iba en contra de la corriente del mundo en todo sentido? ¿Y cómo hizo que hombres que estaban en el anonimato pues saltaran a la fama? Pues la verdad es que si tú y yo hubiésemos estado en la posición de Jesús, buscando hombres para el ministerio, lo más probable es que en lo primero en lo que hubiésemos pensado habría sido en evaluar sus hojas de vida, por ejemplo, las hojas de vida de los aspirantes, los candidatos, su preparación académica y su experiencia. Pero Jesús no lo hizo de esa manera. Él lo hizo de una manera muy diferente. Y el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, nos habla de ese momento en el que Él llamó a estos 12 hombres para que fueran sus apóstoles. Y nos deja ver cuál fue la condición, cuál fue la característica, qué fue lo que definió por completo la decisión de Jesús de escoger a estos 12 hombres para que pasaran del anonimato a la fama, dándole la gloria al Señor Jesús. Y ese es el mensaje que tenemos para ustedes el día de hoy. Así que por favor, acompáñenos acá en un momento con Dios. Nuestro pasaje del día de hoy lo encontramos en Lucas capítulo 6 versos 12 al 13. Dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Los versículos 12 y 13 del capítulo 6 del Evangelio de Lucas nos narran el momento en el que Jesús llamó a los 12 apóstoles. Y nos cuenta que fue luego de un proceso de oración del Señor Jesús, cuando luego de una noche de estar meditando y orando con Dios, Él decide bajar y llamar entre todos sus discípulos a estos 12 hombres, 12 apóstoles. Y esto nos deja ver algo muy interesante, y es que el llamado de estos 12 hombres nació inicialmente en el corazón de Dios. Y Marcos, refiriéndose a este mismo evento, nos dice que Jesús llamó a los que Él quiso, mostrando que la base del llamado que estos hombres recibieron resultó pues de la oración, pero también de la gracia, de la benevolencia de Dios, quien los llamó a su servicio. Pero los 12 apóstoles pues no ganaron el derecho a ser llamados, porque no eran personas sobresalientes o reconocidas por grandes obras, por ejemplo, o por hechos maravillosos. Por el contrario, eran hombres comunes y corrientes, pecadores, tal como tú y como yo, y también eran hombres de un origen modesto y con una educación muy sencilla, como tal vez muchos de nosotros. Y así como ellos, el llamado que recibimos de Jesús a seguirlo y a servirle es en todo sentido una obra de gracia, tal como lo fue el de o la de nuestra salvación. Un derecho comprado por Cristo para nosotros que debemos recibir con enorme gratitud y orgullo, porque nos abre la puerta para que dejemos la vida común que llevamos y podamos ofrecernos como un reflector de su gloria, de su amor y de perdón para el mundo. Ahora, ¿cómo se aplica esta verdad a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esta realidad, esta verdad del llamado de los apóstoles a nosotros? Pues entendiendo que Dios tiene como plan encomendar en hombres llamados y perdonados como tú y como yo el ministerio y la predicación y la enseñanza de su palabra, así como el de la misericordia y el amor. Por eso Jesús, antes de su ascensión, le dijo a los apóstoles allá en Mateo 28, versículos 19 y 20, que fueran a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les había mandado.
Y así, todos los que somos discípulos de Jesús somos llamados a servirle, para lo cual el Espíritu de Dios nos ha dado habilidades especiales, dones, que deben ser aprovechados para el crecimiento, el beneficio, la bendición de los demás creyentes, de la iglesia, de tal forma que hagamos las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. ¿Alguna vez nos hemos considerado personas comunes y corrientes? Pues a los ojos del mundo es posible que sí, que lo seamos, pero para Dios somos receptores de su gracia, para vivir de tal forma que lo glorifiquemos y hallemos gozo mientras lo hacemos. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿cómo consideramos el servicio al Señor? ¿Será que lo consideramos como una carga o como un regalo de mucho valor para nosotros? Pues estos hombres, aunque fueron llamados por Jesús, tomaron la decisión de seguirlo y de aceptar ese llamado. Y vemos cómo sus vidas pasaron de ser comunes y corrientes a unas vidas transformadas por el poder de Dios y que cumplieron el plan de redención que Él tiene para el mundo en ese momento de la historia. Y así como ellos, tú y yo también somos llamados a pasar del anonimato a la fama, pero no una fama como la conocemos en el mundo, sino una fama que haga que el más famoso sea Jesús y que nuestras vidas le glorifiquen a Él en todo tiempo. Cuando lo hagamos, si lo hacemos, hallaremos un gran disfrute, un gran deleite en ello y nuestro corazón se sentirá pleno, porque para eso es que fuimos creados, para darle la gloria a Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a vivir de esa manera. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.